En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Si nos encontramos hoy acá, puede ser por coincidencia. Pero si nos despedimos en 30 minutos, es porque compartimos una pasión: el libro. Los libros son objetos mágicos que han sobrevivido a la censura, a las guerras y a las pandemias. Tienen la capacidad de retar la creatividad de un montón de oficios y profesiones. Viajan por el mundo enfrentando todo tipo de retos y peligros. Además, han sido capaces de adaptarse al mundo digital, y sin ellos, la circulación del conocimiento no sería del todo posible. Hoy nos iremos de viaje con este artefacto, con este objeto mágico que a veces llamamos novela, ensayo, diario, investigación, poema, relato. En este nuevo episodio de Cartografías Editoriales, y a propósito del mes del libro y del idioma, queremos agradecer y dedicar este viaje a todas las personas que construyen su vida alrededor de los libros. A ustedes que creen en el poder de la lectura, a ustedes que construyen rutas y laberintos literarios, a ustedes que no creen en los límites de la narración, gracias. Bienvenidos a un vehículo para narrarnos y para recorrer interminablemente. Bienvenidos a la celebración de un invento seductor y de nuestro refugio. Bienvenidos a una industria llena de historias de perseverancia. Bienvenidos al mundo editorial, un viaje de libros sobre libros. Y para viajar en un mundo donde se desafía la realidad permanentemente, donde hay amor primero que dinero y donde jamás faltarán los retos, lo mejor es estar siempre bien acompañado de amigos. Por eso hoy está con nosotras un experto de cartografías editoriales, el representante del Grupo Contexto en Colombia, Diego Felipe González Gómez. Les cuento. El Grupo Contexto es una alianza entre 5 editoriales independientes: Nórdica, Sexto Piso, Impedimenta, Periférica y Libros del Asteroide. Y serán ellas las que a través de su pasión, olfato y convicción construyan la ruta de hoy. Diego Felipe ha participado en el mundo del libro desde distintas miradas. En el Grupo Contexto como gestor y divulgador. En los medios como periodista cultural. Desde la academia como profesor e historiador. Y más recientemente como estudiante cursando la maestría de estudios editoriales del Caro y Cuervo. Hola Felipe, espero que estés preparado para guiar un camino sobre nuestro propio oficio. Dime que estás listo para este nuevo viaje de libros sobre libros. Hola María Elvira y hola a todos. Sí, no, estoy como muy contento de este viaje porque es irnos al paraíso que soñaba Borges, ¿no? Que es una biblioteca gigante y eso es lo chévere de los libros, ¿no? Que al final nos llevan a muchos sitios y los libros sobre libros son como un doble amor que uno puede tener ahí cada vez que los lee. Los libros sobre libros también son casi un detrás de cámaras de lo que pasa, ¿no? Porque en esas historias también se retratan personajes que usualmente pues no son protagonistas en una historia. El editor, el librero, el bibliotecario, en fin. Sí, es ver también las costuras de los libros, ¿no? Y al final yo siempre creo que los libros son siempre sobre otros libros y ver a un escritor, digamos, trabajando en una biblioteca, ¿no? Ver cómo crea las historias y dónde nace la ficción, ¿no? Cómo ha perseguido a sus ídolos, es una cosa muy bonita, ¿no? Y todos, digamos, lo transversal es un amor casi enfermizo y loco por este objeto que es rarísimo, ¿no? Un objeto que, así como dice Humberto Eco, creo que al igual que la cuchara será muy difícil de superarlos, ¿no? Porque la memoria queda ahí siempre, ¿no? Y son la mejor máquina del tiempo que uno se pueda encontrar. Así como un escritor o una escritora es la guía de un texto que nos propone como lectores, tú hoy eres el guía de esta aventura de libros sobre libros. Entonces,
Felipe, cuéntanos cuál es el proyecto de viaje que propone el Grupo Contexto en este viaje. Es un viaje, yo diría, por los pasillos de una biblioteca imaginada, ¿no? De todo un montón de referencias. Y es así, ¿no? Como me encantaría entrar en una librería de libros viejos, ¿no? Míticas, y ese es como el recorrido que les quisiera proponer, y sobre todo cómo nacen los libros, ¿no? Cómo se escriben también, que yo creo que es otra cosa que siempre aparece en este tema. Hoy estamos en un viaje que nos encanta, es un viaje de libros sobre libros a propósito del mes del idioma y del libro en español. Nos acompaña hoy Felipe González Gómez, el representante del Grupo Contexto en Colombia, y él es el responsable de este viaje, de cómo nacen los libros y también un viaje a través de una biblioteca imaginada. Bueno, Felipe, entonces, para este viaje, ¿qué necesitamos echar en la maleta? Bueno, lo primero es un carnet de una biblioteca, ¿no? Eso como, o ahora también carnet de una librería, ¿no? Que también está pasando, ¿no? Que se va a hacer como nuestro gran acceso y esa entrada a esta comunidad de los libros, ¿no? También quisiera un ejemplar, el que todos preferamos, ¿no? O el que esté en nuestra memoria del Principito. También quisiera echar en la maleta una vela y un poema de Joseph Brodsky, si es posible escrito a mano, ¿no? Y también un zorro. También yo quisiera... no quisiera domesticar al zorro, ¿no? Sino podemos tener lo que sería un peluche, un zorro, lo que sea, digamos, también eso iría en nuestra maleta. Bueno, y entonces, Felipe, ya tenemos todo eso en la maleta, un zorro, un carnet de biblioteca, un poema, en fin. Quiero que nos cuentes entonces cuáles son esos libros, esos 5 libros que sientes que merecieron el título de ser los puntos de parada en este viaje de libros sobre libros. Bueno, arrancaríamos por uno que es pues toda esta idea, ¿no? Y se llama El escritor en su paraíso, de Ángel Esteban. Este es un libro publicado por Periférica que nos va a contar eso, ¿no? ¿Cuál es el paraíso de un escritor, ¿no? Después pasaremos a Nuestras riquezas, una librería en Argel, publicado por Libros del Asteroide de Cahut Adami, digamos, y ella nos va a mostrar la historia de las más bonitas que yo he leído sobre las librerías, ¿no? Después nos vamos a un mega clásico y a un señor que está obsesionado con los libros, ¿no? Que su compañía se volvieron ellos, y es Michel de Montaigne con su ensayo de los libros, que precisamente es sobre todo esto. Después haremos una escala y un medio viaje con Valeria Luiselli sobre Papeles falsos, ¿no? Su primer libro, que es un libro de ensayos, pero es un libro sobre su amor a los libros. Y vamos a cerrar con Zorro de Dubravka Ugresic, ella es una escritora croata, y su libro Zorro, ¿no? Que es toda una historia de por qué el zorro es la figura de los libros también, y sobre todo el escritor, ¿no? De qué están hechas las historias y de qué están hechos los libros y cómo los libros también nos conducen a ellas. Bueno, Felipe, entonces empecemos. Ya estamos confiando plenamente en tu criterio y creo que empezamos a entender cómo organizaste estos libros para explicar lo que nos proponías en el viaje. Entonces, sí, nos preguntamos cómo nacen los libros. Empezamos con El escritor en su paraíso. ¿Por qué paraíso? Si tantas veces nos han contado los escritores que hay muchas cosas que atormentan a quien escribe y a quien narra, desde la página en blanco hasta sus propios temores de infancia. Sí, y eso es buenísimo, ¿no? Porque la escritura al final también es enfrentarse con uno mismo, pero aquí Ángel Esteban hace algo muy interesante, y es que muestra cómo los oficios, por ejemplo, de trabajar en una biblioteca se les convierten hasta un refugio de esos miedos, ¿no? Como ellos ahí sienten una especie de apoyo por todo este cuento, y este libro, digamos, es un recorrido por todos estos trabajos que han tenido algunos escritores en bibliotecas, ¿no? Entonces es lo que los ha inspirado, ¿no? Entonces sonaba, dice, la canción de Gustavo Cerati, que en parte es sobre Borges, y Borges, digamos, es de esos grandes escritores bibliotecarios, ¿no? Está su historia, que es muy triste, que él pierde la vista cuando es nombrado director de la Biblioteca Argentina, ¿no? Pero también encontramos, por ejemplo, a Solzhenitsyn, un bibliotecario entre rejas, a José Vasconcelos, y como esa idea de la nación leyendo, o al mismo August Strindberg, que es un autor, digamos, muy importante de toda la literatura nórdica, como el bibliotecario real, es decir, el bibliotecario de las monarquías, ¿no? Entonces esto vamos viendo a ellos qué pasaban, ¿no? Qué sentían, ¿no? Cómo eran sus historias, pero también otros bibliotecarios no tan conocidos como Gloria Fuentes, por ejemplo, esta escritora española que ella era poeta, pero bibliotecaria por profesión, ¿no? Y este libro nos cuenta, por ejemplo, cómo Stephen King también tuvo una parte, digamos, ahí en una biblioteca, ¿no? Los hermanos Grimm, que todas sus historias nacen de investigar bibliotecas alemanas, y una de que se ha vuelto de mis favoritas es de Juan Carlos Onetti, y de cómo su trabajo en una biblioteca es el que vuelve casi esa relación entre
los libros y la vida, ¿no? Entonces este libro y otro montón de autores más nos cuentan cómo es un refugio encontrarse en ese trabajo que es organizar libros, recomendarlos y todo esto. También quiero ahí hacer un llamado a la importancia de las bibliotecas públicas. Si bien hay bibliotecas privadas, la responsabilidad de los estados por crear espacios de lectura, de acceso para todos, es fundamental. Has nombrado un montón de ejemplos de escritores que se han inspirado, que han encontrado refugio en bibliotecas, que muchas de ellas eran públicas. Entonces necesitamos que se sigan construyendo estos espacios. No es santo de mi devoción, pero Mario Vargas Llosa hace el prólogo y está su historia y él habla precisamente de esto, ¿no? De la importancia de las bibliotecas públicas, no solo para él, sino para una nación que se sepa contar y recordar. De acuerdo, entonces pasamos de las bibliotecas, que son esos lugares que han servido de refugios para muchos de los que hemos buscado espacios de creatividad, a librerías, a una librería en Argel con nuestras riquezas, publicado por Asteroide. Sí, este libro de Kahouter Adimi, que ella es argelina, pero digamos ha vivido mucho tiempo en Francia, es la historia de una librería real, ¿no? Y es la librería que es la muestra de la locura de un personaje que solo puede llegar a eso por el amor a los libros, ¿no? Que es Edmond Charlotte, y digamos él va a hacerse una librería en Argel, que se vuelve un sitio de encuentro, de discusiones, ¿no? Pero un centro de cultura que además eso también son las librerías, ¿no? Las librerías no solo son tiendas donde uno va a comprar libros, ¿no? También son sitios donde uno puede encontrarse una conversación, puede discutir y volverse un centro cultural, ¿no? Y un refugio, ¿no? Y por esta pasaron personajes como Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El Principito en parte también se va a gestar ahí, ¿no? O sea, es uno de esos escalas que hace el Principito es en esta librería, que es maravillosa, nada más era un cuchitril pequeñito, pero lo que pudo hacer fue gigante, ¿no? También encontramos a André Guidé, que también él iba y se sentaba ahí y discutían, o también un desconocido en ese momento, un tal Albert Camus, que va a escribir parte de sus grandes obras como el extranjero ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la discusión con un librero, pues Edmond Charlotte se volverá editor también, ¿no? Y un gran lector va a empezar y se va a volver eso, y es un sitio que además la historia va entre pasado y presente, ¿no? Porque lo que va a desarrollar todo este relato es que llega un joven a desmontar esa vieja librería, ¿no? A guardar todos esos trastos que él siente que son puro estorbo en cajas para montar una tienda de comida rápida, ¿no? Entonces él viendo esos libros y tocándolos se va a encontrar de eso, ¿no? De las riquezas que hay ahí, entonces guardando cajas, y entre el polvo que los cubre ve esas viejas riquezas, ¿no? Y esas riquezas de su país, de tanto que hoy la Biblioteca Nacional de Argel te le rinde un homenaje a esta librería de Edmond Charlotte que está ahí, tiene hasta un avisito que es muy bonito y es ver eso, ¿no? La librería como un centro cultural, y eso a mí me parece genial de este libro. Tiene todo que ver también con Siglo del Hombre y con el grupo Contexto. Por eso, hoy estamos hablando con Diego Felipe González Gómez, el representante del grupo Contexto de estas 5 editoriales acá en Colombia. Nos fuimos de viaje por libros sobre libros. Esa es la apuesta de hoy. Y además ya hemos hablado de la importancia de las bibliotecas en este universo, de las librerías, de estos dos espacios como refugio y como espacios culturales que van más allá de lo que está escrito en el papel. Pero bueno, hablando de papeles, Felipe, continuemos con la siguiente parada, Papeles Falsos de Valeria Luisello, publicado por Sexto Piso. Sí, este libro a mí me parece es fundamental para entender no solo ese amor de Valeria por los libros, sino toda su obra que vendrá después. Los Papeles Falsos también creo que es un título, además hay una nueva edición que es la celebración de los 10 años de publicado este libro, y es que estos artefactos que hemos denominado libros son grandes contenedores de mentiras también, ¿no? De mundos imaginados. Sí. Del pasado, ¿no? Y lo poco que podemos arrebatarle a ahí, ¿no? Son los mejores artefactos para conservar la memoria, ¿no? Y este libro entonces arranca con un viaje de Valeria a buscar la tumba de uno de sus escritores favoritos, que es Joseph Brodsky. Entonces es un viaje al cementerio de Venecia, que es un cementerio también que parecería un panteón de escritores rusos y exiliados todos, ¿no? Y ella viaja a esta tumba como quien viaja también cada vez que coge un libro de Joseph Brodsky, porque una lápida, aunque esto suena un poco críptico, también replica un poco lo de los libros, ¿no? Y es que recordamos cada tanto a ese autor a través de esto, ¿no? Entonces ahí es toda una mirada, ¿no? Cómo Brodsky entendió su mundo, cómo entendió qué es un hogar, pues es muy importante, ¿no? Porque hay otro ensayo en este libro que es de varios ensayos que se llama Mudanzas, volver a los libros, ¿no? Y casi yo creería, pero esta es mi interpretación, que Valeria lo que nos quiere decir ahí es que los libros, nuestra casa es donde están nuestros libros, ¿no? Entonces a partir de todas estas mudanzas ella va contando a través de los libros que la acompañan, que van, salen de cajas, su propia formación
formación como lectora y también como escritora. Entonces eso es más increíble verlo en ese sentido, ¿no? Porque toda su realidad está con una correlación frente a los libros, ¿no? Hay viajes en bicicleta, o hay también un ensayo que es sobre los ríos, ¿no? Pero los ríos imaginados y que les hemos dado el significado a través de la escritura, como también lo hace Brodsky, ¿no? Y ese es un homenaje que ella le hace a la marca de agua de Brodsky, que ella también lo pone, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos nuestro mundo a partir de lo que leemos también? Y por eso creo que el libro de Valeria es muy interesante en ese sentido. Yo creo que hay una cosa muy importante de Valeria y este libro, y es precisamente por su estilo narrativo, donde ella y su voz es otro personaje más. Entonces uno puede también ver la relación o la admiración de una escritora sobre un escritor, o la relación de una escritora sobre sus libros, sobre su hogar, sobre, bueno, en fin, cosas que solo podemos entender cuando están narradas en primera persona por un escritor, y cosas que no siempre se dicen también. Sí, y es que por eso yo este libro, si uno se empieza a volver fanático de Valeria, encuentra un montón de pistas, ¿no? Y además porque todos los libros de Valeria tienen esa como intención de convertirse también en un archivo de lo que ha pasado, ¿no? De lo que la ha atravesado a ella como escritora, como persona, ¿no? Entonces, esto aunque parezca loquísimo decir, este libro también es un libro de lo que será, por ejemplo, después Desierto Sonoro, que también tiene esta vocación, digamos, de andar buscando voces en muchas partes, ¿no? En el aire o en las mismas letras, y en esto, digamos, a mí me parece que es importantísimo, que es hacer, digamos, lo que los libros han hecho en nosotros, ¿no? Y nuestra forma de mirar el mundo en ella se me hace que es muy importante en todo lo que hace. Bueno, y si hablamos de la apuesta de Nórdica, este libro que se llama De los libros. Sí, Michel de Montaigne es de esos clásicos que yo siento que a la gente les tiene pavor, pero es por cosas raras que no deberían pasar nunca. Montaigne, de hecho, le dicen, ¿no? El creador del ensayo y de todo este cuento, pero Montaigne probablemente esté lo más lejos posible de lo que creamos que hoy en día es un ensayo. Los ensayos de Montaigne están repletos de humor, por ejemplo, y unas ganas de polemizar también muy fuertes, ¿no? Y de burlarse de muchas cosas, ¿no? Y eso en Montaigne es increíble, y sobre todo este es uno de los ensayos más bonitos de él, porque pues, su historia es que él al final decide que su única compañía serán los libros. Se encierra en un castillo con sus libros, de hecho hasta pone frases en las vigas que podrían de ser de ese castillo y las lee, ¿no? Y lo único que él empieza a hacer es hablar de absolutamente todo a partir de esto. A mí lo que me gusta muchísimo de este libro, y es lo que Montaigne también hace, es cómo conversar de los libros, ¿no? Entonces él arranca este ensayo burlándose, ¿no? Diciendo que habrá mucha gente mejor que él para hablar de Cicerón, de todos los libros que él va a comentar, ¿no? Pero que él es al final su propia mirada, y que él quiere contarnos qué fue lo que pasó. También se burla de la gente que solo, por ejemplo, cita libros por citar, ¿no? Entonces él dice, yo me apropio de lo que dice toda esta gente, y el humor siempre está muy presente a él, ¿no? Entonces voy a leer un pedacito pequeño que dice Montaigne en este ensayo. Solo busco en los libros el gusto que me proporcione un honrado entretenimiento, o si estudio, solo busco la ciencia que trate del conocimiento de mí mismo y que me instruya en bien morir y un bien vivir. Montaigne al final lo que también está haciendo es, bien, los libros nos ayudan a hacer la vida más fácil. Entonces él habla sobre los libros de historia, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa en los libros de historia? Él dice, a mí no me interesa que vengan a decir cómo hacer las cosas, cómo enfrentar la muerte, yo ya veré qué hago, ¿no? Pero háganme sentir cosas, y a partir de todas sus lecturas, él nos da eso y nos plantea una conversación que es genial, y que al final también, pues es el acto mismo de la lectura, ¿no? Que es conocer el mundo y sentir cosas que probablemente nunca estén cerca de nosotros a través de los libros, ¿no? Y lejos de cualquier solemnidad, ¿no? Uno se ríe de Montaigne, y es increíble que uno se esté riendo de chistes que pueden haber hecho en 1500 y pico, ¿no? Entonces este libro es genial, y además tiene unas ilustraciones de Max, que es un ilustrador genial, que muestran además lo que yo creo que es la actitud de todo lector, casi la contemplación y que se detenga el tiempo. Por eso a mí este libro me parece un ensayo muy bonito, y en una edición que si uno se asusta con todo el mamotreto de los ensayos de Montaigne, pues empiece así por el pequeñito, ¿no? Y que este libro de verdad como que le reafirma a uno por qué uno lee, ¿no? Y que el alivio que uno siente al leer. Acá en este programa hemos hablado de muchas maneras de cómo entender a los escritores. De hecho, hemos hecho varias entrevistas sobre escritores. Pero este último libro, el de Impedimenta, Zorro, es una comparación muy chistosa, pues lo veo yo así, entre las habilidades del zorro, o lo que se cree que es el zorro, y el escritor. Cuéntanos un poquito de ese libro. Sí, este libro de Ugresi, que es eso, ¿no? Cada tanto ella nos va recordando
qué es lo que le importa en este libro, y es plantearse la pregunta de una y otra vez de cómo se crean los cuentos, por qué nos creemos la ficción, y es a partir de otros relatos, ¿no? Y ella empieza a hablar de otros libros, y ella utiliza la figura del zorro porque dice que todo escritor al final lo que es un gran ladrón, ¿no? Que no hay nada peor que cruzarse y que el espíritu ese del zorro se apodere de alguien, porque ella, de hecho ella lo dice, ¿no? Es el símbolo de la astucia, pero también es el, como lo dice, la traición, ¿no? Y cuando una vez ese espíritu penetra en un hombre, ella dice muy chistoso, ¿no? Citando a otro escritor, que la estirpe de ese hombre está completamente maldita, ¿no? A partir de esta figura y de un montón de historias, ¿no? Su propia historia, la historia de los libros que ella lee, ¿no? Porque este es un libro sin género. Cada la novela, el ensayo, la autoficción nos habla de lo importante que es eso, cómo todas las historias al final son nuestra historia, y es un libro que a mí cada vez que lo miro me parece genial porque es eso, porque nos gusta al final que nos cuenten historias así sean de mentiras o reales, ¿no? Pero ¿qué es eso ahí? ¿Cómo creamos este artefacto, un mundo que está en unas hojas de papel o en un soporte, en una pantalla, y nos hace creer eso al final? Que no puede haber peor desgracia que encontrarse con un escritor. Probablemente cogerá nuestra historia y la volverá suya también, pero esa es la gracia de toda literatura. De engañarnos los zorros, esos escritores que a través de sus características y de sus diferentes estrategias narrativas nos engañan para creernos ese universo que ellos nos plantean. Hoy, la mejor recomendación que les puedo dar es que si queremos celebrar el Día del Idioma, el Día del Libro, lo mejor es ir a ese refugio, a esa biblioteca y esa librería, encontrarse con otras personas, encontrarse con los libros. También acérquense a librerías y pregúntenle a los libreros sobre su selección de libros sobre libros. Muchas librerías tienen esas selecciones, así podrán sumar los que hablamos hoy, porque aquí solo hay 5 libros de Sexto Piso, de Impedimenta, de Asteroide, de Periférica y de Nórdica, pero hay muchas otras editoriales que han hablado de esto. Entonces esa sería la recomendación para hoy. Felipe, gracias por tener siempre un libro entre manos para cualquier tema, gracias por compartir esta pasión y por trabajar con nosotros en este mundo que se ha convertido en un gran refugio y compañía. Sino gracias a ustedes y seguir, ¿no? En esta magia extraña, poco explicable, pero fascinante que son los libros. Y si quieren conocer otras aventuras de personas y proyectos que se dedican a pensar, diseñar, disfrutar y compartir experiencias de lectura, pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast. Ahí van a encontrar nuevas rutas de cartografías editoriales. Y si por algún motivo quieren seguir hablando de estos libros o quieren unirse con nosotros a la gran celebración del mes del libro, recuerden que estamos siempre dispuestas a conversar con ustedes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como @Siglo del Hombre. Queridos editores, librerías, distribuidoras, autores, lectores, gestores culturales, promotores de lectura, bibliotecarios, una vez más, gracias por hacer posible la realidad de vivir en un mundo como el libro. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial.